Bienvenidos a un nuevo video donde hablaremos sobre el razonamiento judicial y empezamos por la definición. Se puede definir como un proceso mental a partir del cual, a partir de diversas premisas, llegamos a una conclusión. También se define como unos conceptos interrelacionados a través de los cuales se llega a una conclusión y se persuade o se motiva a alguien para que se adhiera a nuestro pensamiento. También se define como una actividad de razonar y como el producto de esa actividad, el razonamiento. A partir de esas definiciones, los juristas, los jueces en particular, pueden hacer uso de diferentes razonamientos. Vamos a ver en qué consisten estos razonamientos. El razonamiento más empleado por los jueces es el de carácter deductivo. Este razonamiento nos indica que a partir de una afirmación general se puede llegar a obtener una conclusión, es decir, va de lo general a lo particular. Y el prototipo de este modelo de razonamiento de carácter deductivo es el silogismo. Pongamos el clásico ejemplo de silogismo, que es el siguiente: todos los hombres son mortales. Pedro es hombre y por lo tanto Pedro es mortal. Es decir, vamos de lo general a lo particular, pero eso sí, la afirmación de carácter general tiene que ser cierta, como en el caso del silogismo en cuestión, donde planteamos un supuesto irrefutable: todos los hombres son mortales, ¿sí? Y luego pasamos al razonamiento de carácter inductivo, que a diferencia del deductivo, este va de lo particular a lo general. Es decir, se va construyendo una conclusión, la cual será o tiene la característica de probable, ¿no? No es una conclusión de carácter categórica como a la que se puede llegar con el razonamiento deductivo. Y este, como les comentaba, va de lo particular a lo general. Pensemos en el siguiente ejemplo. Mi familia respeta la cuarentena. Es una afirmación de carácter particular. Podemos hacer otra afirmación: la familia de Pedro también respeta la cuarentena. Y a partir de esas premisas podemos llegar a una conclusión: todas las familias respetan la cuarentena. Como se ve, esta conclusión solo es probable porque de dos afirmaciones particulares de familias que respetan la cuarentena no podemos afirmar categóricamente que todas las familias están respetando la cuarentena. Por tanto, la conclusión a la que se llegue con el razonamiento de carácter inductivo tiene el carácter de probable, no de carácter concluyente. Otro modelo de razonamiento, otro tipo de razonamiento, es el razonamiento de carácter abductivo. Se define como un razonamiento hacia atrás, como un razonamiento a partir de ciertos hechos o premisas. Se pueden extraer unas conclusiones. Se utiliza el mismo modelo del silogismo, pero con la diferencia de que en el razonamiento de carácter aductivo, una de las dos premisas que se utilizan en el silogismo es verdadera, una es verdadera y la otra es probable. Veamos cómo lo ejemplificamos. Todos los japoneses practican karate. Isao es japonés, por lo tanto, Isao practica karate. Si analizamos brevemente este razonamiento de carácter abductivo, sigue el modelo lógico del silogismo, es decir, del modelo deductivo, pero las premisas empleadas, una resulta cierta y la otra resulta probable, y a partir de ellas extraemos una conclusión. Por ejemplo, aquí en nuestro ejemplo, podemos cuestionarnos: todos los japoneses practican karate. A mí me parece que esta afirmación no está lo suficientemente demostrada. La siguiente premisa: Isao es japonés. Esa es la premisa que podemos tener como cierta, y a partir de estas dos premisas obtenemos la conclusión de que Isao practica
carácter. Otro ejemplo lo podemos dar de la siguiente manera. Todos los mexicanos respetan la cuarentena, Pedro es mexicano y por lo tanto Pedro respeta la cuarentena. Aquí, al igual que el ejemplo anterior, las premisas utilizadas, una tiene el carácter de cierta y otra tiene el carácter de probable. Por ejemplo, esta premisa, todos los mexicanos respetan la cuarentena, ¿es cierta? A mí me parece que no. Tiene el carácter de probable y por lo tanto la conclusión a la que se llegue en este razonamiento de carácter abductivo también tiene el carácter de probable, no es contundente. También tenemos dentro de este elenco de modelos de razonamiento el razonamiento de carácter analógico. Este razonamiento de carácter analógico parte de una relación de comparación, de semejanzas entre dos objetos o cosas, destacando las características de estos objetos de cosas para a partir de ahí obtener conclusiones. En materia jurídica se da la analogía cuando se trata de resolver un caso a partir de un supuesto regulado por la norma y ese supuesto regulado por la norma, a partir de ese supuesto se pretende resolver otro caso no regulado por la norma. Pero este traslado de la resolución se tiene que dar a partir de las semejanzas que hay entre ambos supuestos, el regulado como el no regulado. Sí, lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. En derecho penal existen ciertos principios y, por ejemplo, en materia electoral, particularmente en el ámbito del derecho sancionador electoral, los tribunales han sostenido que los principios del derecho penal son aplicables también al derecho sancionador electoral. Por esta cuestión, pues por analogía, son muy parecidos los procedimientos. Uno se castiga punitivamente, se aplica la ley a quien haya cometido un delito, y en el sancionador electoral hay consecuencias jurídicas para quien cometa una infracción de carácter administrativo y ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que estos principios del derecho penal resultan aplicables también al procedimiento sancionador electoral. Esto es por lo que hace los razonamientos, vaya, de carácter lógico, pero también existen otros razonamientos, por ejemplo, el de carácter informal, y un prototipo de este razonamiento de carácter informal lo vimos con el modelo de Tolmie, el cual se encuentra conformado por la pretensión, razones, garantía, respaldo, condiciones de refutación y los cualificadores modales. Ya en clase vimos algunos ejemplos, pero aquí valga citar un ejemplo para recordar un poco este modelo. Podemos partir de la pretensión. Juan o Pedro, quien ustedes quieran, tiene derecho a ser atendido por las instituciones de salud pública en México. Esa es nuestra pretensión. Las razones. Juan es mexicano. De las razones pasamos a la garantía. ¿Qué nos dice la garantía? Pues los mexicanos tienen derecho a la protección a la salud y por lo tanto a ser atendidos por las instituciones públicas de salud. Entre razones y garantía hay una ley de paso que nos permite pasar a la pretensión, ¿sí? Y aquí es evidente, ¿sí? El planteamiento de la garantía, los mexicanos tienen derecho a la protección de la salud y a ser atendidos por instituciones públicas de salud, y la razón de Juan es mexicano, pasamos a nuestra pretensión, es decir, hay una ley que nos permite el paso de la garantía a la pretensión. El respaldo esta disposición lo tenemos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud, que consagra los derechos que tienen las personas y sobre todo el derecho a la protección de la salud. Y en las condiciones de refutación, ¿cuáles serían aquellas condiciones que socavarían la fuerza de nuestra pretensión, de nuestro argumento? Por ejemplo, nuestro argumento sería irrefutable siempre y cuando Pedro o Juan se hallaran en territorio nacional, es decir, no estuvieran en el extranjero.
Por eso tendrían derecho a disfrutar de los servicios hospitalarios. Y en cuanto a los cualificadores modales, podemos hacer esta afirmación de una manera categórica, es decir, podemos afirmar categóricamente que Juan tiene derecho a ser atendido en las instituciones públicas de salud en México. Bien, y pasando a otro tipo de razonamiento, tenemos el razonamiento de carácter demostrativo. Este es un razonamiento que no sigue los pasos del modelo de Toulmin. Por ejemplo, no respeta la ley del paso. ¿Y cuáles son los elementos de este razonamiento de carácter demostrativo? Y que es el que mayor emplean los tribunales en sus resoluciones. Se parte de un planteamiento, de la proposición que tiene que ser demostrada, y luego se hace el planteamiento de la cuestión. Posteriormente se enuncia la tesis que se va a sostener. Posteriormente se enuncia el principio demostrativo, el principio a partir del cual se demuestra nuestra tesis, y finalmente se enuncia la demostración. Veamos con un ejemplo cómo queda este modelo de razonamiento demostrativo. Podemos decir, planteamiento, la proposición a demostrar. La demanda tiene que ser desechada por notoriamente improcedente. Sí, ese es el planteamiento o la situación a demostrar. Luego tenemos el planteamiento de la cuestión. La autoridad señalada como responsable señala que la demanda fue presentada fuera del término señalado por la ley para tal efecto. Ese es el planteamiento de la cuestión. La tesis, o sea, lo que vamos a demostrar. Asiste la razón a la autoridad responsable. ¿Sí? Luego después enunciamos el principio demostrativo, es decir, el principio, la norma a partir de la cual nosotros vamos a demostrar nuestra tesis. Y sobre este particular podemos señalar, pues el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral señala que los medios de impugnación tienen que presentarse dentro de los 4 días siguientes posteriores a la notificación o al en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado. Este es nuestro principio demostrativo. Y luego viene la demostración, ya la norma aplicada al caso concreto. ¿Sí? En el caso, el actor presentó su demanda fuera del plazo de los 4 días contemplados por la ley, ya que se puede citar, por ejemplo, que la demanda fue notificada con tal fecha y en conformidad con el acuse de recibo de la demanda, se aprecia que esta fue presentada con tal fecha y al verificar los plazos se tiene que fue presentada fuera de ese plazo de los 4 días y consecuentemente tiene que ser desechada esa demanda porque fue presentada fuera de ese plazo de los 4 días. Esto es el razonamiento de carácter demostrativo que parte de estos elementos que ya les enuncié. Y por otra parte, tenemos un razonamiento de carácter finalista. Este razonamiento de carácter finalista se apoya o tiene que ver con argumentos de valor que expresa el juez, es decir, de la relación medio-fin. En ocasiones el legislador señala los fines que debe de cumplir la norma y el juzgador tiene que tomar en cuenta esos fines que debe de cumplir la norma para resolver un caso concreto. Ubiquémonos, por ejemplo, en un caso de divorcio, en donde se tiene que satisfacer el fin consistente en la protección del interés superior del menor. Si nos ubicamos en un caso de divorcio, pues el juez decidirá otorgar la custodia al padre o madre que demuestre satisfacer en mayor medida posible ese interés superior del menor. Y aquí tenemos cómo se emplea este razonamiento de carácter finalista, teniendo por esto aquel que tiende a cumplir un fin previsto en la norma. Finalmente, para terminar este apartado sobre el razonamiento judicial, hacemos una serie de reflexiones
sobre el razonamiento que se da en la práctica judicial, apoyados en una obra de Luis Pasara sobre cómo sentencian los jueces en materia penal. La conclusión a la que llega este autor después de examinar un buen número de casos de cómo los jueces sentencian en materia penal son conclusiones importantes. Por ejemplo, en relación con el razonamiento judicial, él llega a la conclusión que se emplea por los jueces mayormente el razonamiento de carácter deductivo. El inductivo y el abductivo no son empleados en el razonamiento judicial hecho por los jueces. También dice que hay una argumentación deficiente, que no se usa la doctrina, no se usan tratados internacionales, hay un poco uso de conectores lógicos y esto es reflejo de ciertas deficiencias que tiene nuestro sistema judicial. Hay incluso videos documentales sobre cómo sentencian los jueces en nuestro país y en muchos de los casos la verdad es que sí da pena de cómo sentencian los jueces en nuestro país. Finalmente, la reflexión final sobre este tema es que tenemos un elenco completo de razonamientos de los cuales poder echar mano para justificar de la mejor manera posible nuestras resoluciones. No son los únicos, a ellos hay que sumarles también la ponderación. Y sobre la ponderación dedicaremos otro video tratando de explicar cuáles son los pasos de la ponderación y en qué condiciones se aplica la ponderación. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos en el siguiente video.